Hola, bienvenidos otra vez a Dharmatic. Mi nombre es Juan y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy básico en el budismo, pero luego como que no se entiende bien, y es en relación de el budismo ve mal al deseo. Tenemos que entender un poco a qué se refiere con el deseo. Muchas veces cuando empezábamos a estudiar budismo, a veces consultamos a textos que ya tienen bastante años de haber sido publicados, o entramos a instituciones que utilizan material que realmente ya está muy antiguo. Hay que recordar que el budismo, podríamos decir que pues, es bastante joven en esta parte del planeta Tierra. Entonces, él ha sufrido una evolución de entender de mejor forma cierta terminología que en un inicio, para comenzar obviamente a entender lo que era la doctrina budista, comenzaron a hacer símiles con las religiones conocidas, y posteriormente, conforme se va desarrollando mayor profundidad al entendimiento de las escrituras budistas, fueron siendo más puntuales. Y esto de entender justamente que es algo que comúnmente se dice y se habla muy a la ligera, es decir, que muchas veces, y sobre todo en la segunda noble verdad del Buda, cuando se habla del origen del sufrimiento, se dice que el origen es el deseo, ¿no? Para empezar, pues ya vimos que el dukkha, que es el referente al sufrimiento, el término en sánscrito que es referente al sufrimiento, realmente no solamente es sufrimiento como tal o tan evidente, sino tiene que ver con aspectos incluso más sutiles, y entendemos a dukkha como la insatisfacción. También pasa lo mismo con el origen del sufrimiento, que comúnmente se dice que es el deseo, ¿no? Si nosotros lo analizamos desde nuestra propia perspectiva occidental, pues nosotros podemos darnos cuenta que no necesariamente el deseo es realmente problemático, y justamente el Buda se refiere no directamente al deseo. La palabra con la cual se identifica dentro de los textos budistas como el origen del sufrimiento es la palabra thana. Thana hace referencia a la sed. Si nosotros lo traducimos, es sed. Si se fijan, no tiene como mucho que ver con la cuestión del deseo directamente, ¿no? Se refiere a algo que da sed, que es la sensación de sed, ¿no? Y esto es bastante interesante porque realmente la relación que tiene thana con el deseo nos quiere decir entonces que es más bien la sed por el deseo, podríamos entenderlo así. ¿Eso qué significa? Una de las mejores formas que he visto que se refieren a este tema es el anhelo por el deseo. Y para entenderlo un poquito más en nuestro lenguaje un poco más millennial, es la relación tóxica que tenemos a final de cuentas con nuestros deseos. No realmente tiene que ver en sí el deseo, sino la relación que llevamos con ellos, ¿no? Esta ansiedad o este anhelo o esta sed que creamos frente a ellos cuando surgen, nos en cierta manera ocasionan querernos enganchar a eso. Eso es el origen de la problemática dentro de la lógica de las cuatro nobles verdades, y no propiamente el deseo. Si nosotros nos damos cuenta, pues podemos encontrar dos tipos de deseos, ¿no? Los deseos sanos, por ejemplo, incluso que necesitamos dentro de nuestra propia práctica de Dharma, por ejemplo, el deseo de que todos los demás estén bien, el deseo por mejores situaciones, el deseo de, por ejemplo, la paz mundial. Ese tipo de deseos son efectivamente deseos sanos. Obviamente, eso no van en contra y no generan sufrimiento. Los deseos malsanos, por ejemplo, la codicia, por ejemplo, situaciones que nos producen apego, evidentemente esos son deseos malsanos, ¿no? Eso es obvio, ¿no? También uno de los aspectos sutiles, yo creo, de la práctica es cuidar que los deseos sanos no se conviertan en deseos malsanos. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces el hecho de, por ejemplo, desear el bienestar de la otra persona, ese simple deseo de origen sano, se puede convertir posteriormente en un deseo malsano, y ese deseo se convierte, por ejemplo, en la posesión
de la otra persona, el querer tenerla. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en relación a que nuestros deseos sanos sigan siendo sanos y que nutran nuestra propia práctica, y que los deseos más sanos podamos combatirlos como lo son, ¿no? Y entonces hay que entender que el origen del sufrimiento, lo que se refiere propiamente como thana, es justamente a esta relación tóxica que tenemos con los deseos. Es este anhelo o esta sed por el deseo. Entonces esto es bien importante entenderlo, porque yo he escuchado luego explicaciones. La otra vez me topé en YouTube un video de un filósofo que no es propiamente budista, que explicaba algunas desventajas del budismo y decía, es que el budista ve mal los deseos. Y no es mal ver los deseos, sino la relación tóxica que podemos tener en relación a ellos, ¿no? Es lo que tenemos que cuidar, lo que el budista trata de cuidar, no tener estos deseos o engancharse con el deseo. El deseo, hay que entenderlo, y esto también es dentro de la propia cosmovisión budista, el deseo es parte de la existencia del ser humano, ¿no? Se dice que el renacimiento del ser humano está dentro de la esfera del deseo. ¿Esto qué quiere decir? El deseo al ser humano le proporciona como una especie de energía, hace que el deseo, el hecho que desee cosas o el deseo que produce, es energía y nos mueve y nos hace hacer cosas, ¿no? Entonces, eso hay que aprender a identificar, que no es en sí el deseo, sino la relación que tenemos con él, la relación tóxica u obsesiva que tenemos con el deseo, y aprender a identificar que existen deseos sanos, deseos malsanos, y cuidar que los deseos sanos no se conviertan en malsanos. Me gustaría que tú me dijeras cómo te explicaron esta segunda noble verdad del Buda. ¿Te explicaron esa relación que se tiene con el deseo, o te explicaron simplemente y vagamente que el origen del sufrimiento es deseo? ¿Tú cómo entiendes esta relación de thana como origen justamente de esta insatisfacción? Me gustaría que me comentaras aquí abajo en los comentarios. Y pues esto fue todo por el video del día de hoy. Yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que Buddha bless you.